La noche en que mis padres me entregaron, el cielo tenía el color de las perlas rotas. Nunca he podido olvidar ese detalle, ni el frío que se pegaba a mis alas, ni el murmullo de los árboles plateados del reino feérico, ni la forma en que mi madre evitó mirarme a los ojos mientras ajustaba el broche de mi capa, como si me estuviera preparando para una visita cualquiera y no para arrancarme de su vida. Yo siempre había sido la diferente. En una familia de hadas doradas, nací con alas pálidas, casi transparentes, atravesadas por vetas blancas que brillaban bajo la luna como escarcha. Mi cabello no tenía el tono de miel de mis hermanas, sino un plateado suave que hizo que desde niña todos bajaran la voz cuando yo pasaba. Decían que mi aspecto traía preguntas antiguas, que parecía hija de un invierno que nadie había invitado, que una muchacha como yo no encontraría lugar entre los bailes de primavera ni en los juramentos de las cortes luminosas. Aprendí pronto a caminar en silencio para no incomodar a nadie, pero esa noche entendí que el silencio no siempre protege, a veces solo prepara el terreno para la traición. Mi padre habló con 2 enviados cubiertos de pieles blancas a la entrada de nuestra casa. No parecían hadas, ni elfos, ni ninguna de las criaturas elegantes que frecuentaban los salones del valle. Eran altos, de hombros anchos, con una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Pertenecían al reino del norte, la tierra de los alfas albinos, sobre los cuales se contaban historias en voz baja. Se decía que su rey no sonreía, que su palacio estaba construido entre montañas de cristal helado, que nadie lo desobedecía 2 veces. Se decía también que era salvaje, y sin embargo, cuando uno de los enviados deslizó una pequeña arca de madera oscura sobre la mesa, mi padre la tomó con manos temblorosas, no de miedo, sino de codicia. No supe qué contenía, no necesité saberlo, comprendí todo al escuchar sus palabras. Ella irá con ustedes, será mejor para todos, no para mí. Mi garganta ardió, pero ningún sonido salió de mis labios. Miré a mi madre una última vez, esperé, con una esperanza estúpida, que negara aquello, que se interpusiera entre ellos y yo, que me tomara la mano y dijera que nadie iba a llevarse a su hija como si fuera una carga molesta que por fin habían logrado colocar en otra casa. No lo hizo, solo dijo, con una voz tan fría que me partió más que cualquier grito: allí quizá pueda servir para algo. No lloré. A veces el dolor es tan grande que las lágrimas no encuentran por dónde salir. Me llevaron antes del amanecer, en un carruaje cubierto, hacia el norte. Nadie se despidió, nadie corrió tras de mí. Mientras los bosques conocidos desaparecían, sentí que mi vida anterior se rompía detrás de las ruedas, como ramas secas. Durante el trayecto, abracé mis propios brazos y me repetí una sola cosa: no les daría la satisfacción de verme destruida. Si me habían apartado por ser diferente, entonces mi diferencia sería lo único que no podrían quitarme. Atravesamos tierras que jamás había visto, lagos negros como espejos cerrados, bosques de troncos blancos, montañas que parecían dormir bajo mantos de nieve azul. Cuando por fin llegamos al castillo del norte, pensé que estaba entrando en el corazón de una estrella helada. Las torres se elevaban pálidas hacia el cielo, y las ventanas reflejaban la luna incluso bajo el sol. Me hicieron bajar sola. El gran salón no estaba lleno de música ni de voces amables. Solo había silencio y antorchas de llama clara. A lo lejos, sobre un estrado de piedra clara, estaba él, el rey alfa albino. Nunca había visto a alguien como aquel hombre. Su cabello era blanco, no gris ni plateado, sino blanco como la nieve recién caída. Su piel parecía tallada en mármol vivo. Tenía los ojos de un color extraño, entre hielo y niebla, y en ellos no encontré crueldad inmediata, lo cual me desconcertó más que cualquier gesto brutal. Su presencia no era simplemente poderosa, era imposible de ignorar. Todo en él parecía hecho para gobernar incluso el aire que lo rodeaba. Los enviados se inclinaron, yo no por valentía, sino porque mis piernas estaban demasiado tensas para obedecerme. Uno de ellos habló en voz alta, como si recitara el final de una transacción. La joven ha sido entregada, tal como se acordó. Sus propios padres confirmaron que no la quieren en su casa. Dijeron que era una vergüenza para su linaje. No sé qué dolió más, oírlo o saber que era verdad. El rey descendió del estrado lentamente. Cada paso resonó en el salón como una decisión irrevocable. Se detuvo frente a mí. Yo le llegaba apenas al hombro. Quise alzar la barbilla, y lo hice. Si iba a convertirme en un objeto dentro de aquel reino, al menos no agacharía la cabeza al principio. Sus ojos recorrieron mis alas, mi cabello, mi rostro, no con desprecio, no con curiosidad vacía, como si estuviera leyendo algo que otros nunca se habían molestado en entender. Entonces uno de los enviados añadió,
con una sonrisa desagradable. Sus padres dijeron que puede quedarse con ella. Nadie más la tomaría. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír mi propio corazón. Y entonces él habló. Su voz era grave, áspera, como el eco de una tormenta lejana entre montañas. Me la quedaré. Lo dijo como un gruñido contenido, como una promesa, como una orden. Los enviados sonrieron, satisfechos, creyendo que acababan de cerrar un trato, pero yo miré al rey, y algo dentro de mí, algo pequeño y herido que llevaba años dormido, sintió que aquellas palabras no habían sonado como una condena, habían sonado como el inicio de algo que ninguno de los presentes comprendía todavía. Yo tampoco. No supe qué hacer con aquellas palabras. Me la quedaré. Durante todo el trayecto hacia el norte había repetido en mi mente distintas formas de humillación. Imaginé que me encerrarían en una torre, que me convertirían en sirvienta, que me exhibirían como una rareza de otro reino. Incluso me preparé para la indiferencia, que a veces duele más que la crueldad, pero no estaba preparada para la manera en que el rey Alfa Albino me observó después de pronunciar aquello. No había burla en sus ojos, tampoco ternura. Era algo más desconcertante, atención, como si por primera vez en mi vida alguien realmente me estuviera viendo. Uno de los enviados del sur se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Entonces la entrega queda sellada, Majestad. El rey ni siquiera lo miró. Queda sellada cuando yo lo diga. La temperatura del salón pareció descender todavía más. Los hombres inclinaron la cabeza de inmediato. Comprendí entonces que en aquel reino no se levantaba la voz sin permiso. Aún así, seguía sin entender qué lugar ocupaba yo. Allí, el rey giró apenas el rostro hacia una mujer de porte elegante que permanecía cerca de las columnas. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza impecable y vestía un manto azul grisáceo bordado con hojas plateadas. Su expresión era serena, aunque sus ojos inteligentes no perdían detalle de nada. Llévenla al ala oriental, que le preparen una habitación digna, que nadie la moleste. La mujer inclinó la cabeza. Como ordene, Majestad. Yo había esperado otra cosa, cualquier otra cosa. Aquella orden me dejó inmóvil. El enviado volvió a hablar, ahora con una risa apenas contenida. ¿Una habitación digna? Con respeto, Majestad. Sus padres dijeron que la joven no tiene talentos especiales, ni gracia para la corte, ni promesa de alianza. Solo querían librarse de ella. Fue entonces cuando el rey lo miró. Jamás olvidaré ese instante. No levantó la voz, no hizo un gesto dramático, pero la sala entera cambió. El silencio se tensó como un hilo invisible. Incluso yo dejé de respirar por un segundo. Si vuelves a repetir en mi presencia lo que esa familia miserable dijo de ella, no volverás a hablar en ningún salón del norte. El enviado empalideció. Comprendí que no estaba acostumbrado a ser corregido. Yo tampoco estaba acostumbrada a que alguien me defendiera. La mujer del manto se acercó a mí con calma. Ven conmigo. La seguí sin discutir. Mis piernas temblaban, pero no de frío. Mientras cruzábamos pasillos de piedra clara y ventanas altas cubiertas por reflejos de nieve, tuve la extraña sensación de caminar dentro de un sueño que aún no decidía si sería bendición o peligro. El castillo del norte no se parecía en nada a los palacios luminosos que conocía. No había flores trepando por los balcones, ni fuentes cantando en los patios. Había una belleza distinta allí. Sobria, inmensa, silenciosa. Las lámparas colgaban como lunas atrapadas en cristal. Los corredores estaban decorados con ramas blancas secas, talladas en plata. Todo parecía construido para durar siglos sin pedir aprobación de nadie. La mujer me condujo hasta una habitación amplia con ventanas curvas que daban a un bosque nevado. Sobre una mesa descansaban frutas, pan tibio y una jarra de leche perfumada con canela. Había una cama con dosel de lino, claro, una chimenea encendida y un armario ya preparado con vestidos de invierno. Me detuve en el centro, desconcertada. Debe de haber un error. La mujer me observó por un instante, como si midiera mis heridas invisibles. No lo hay. No pude contenerme. ¿Por qué me tratan así? Ella no respondió enseguida. Cerró la puerta con suavidad y luego acomodó una manta sobre el respaldo de una silla. Porque nuestro rey lo ha ordenado. ¿No es eso lo que...? Preguntó. Por primera vez, una sombra parecida a la compasión cruzó su rostro. Ya lo sé. Se presentó como Sereth, guardiana del ala oriental y consejera en asuntos domésticos del castillo. Su manera de hablar era tranquila, sin excesiva familiaridad, pero tampoco con frialdad. Me explicó dónde encontrar agua caliente, cómo llamar a una sirvienta si la necesitaba y cuáles eran las costumbres básicas del norte. Yo escuchaba, aunque mi mente seguía, atrapada abajo, en aquel salón, frente a la figura del rey. Antes de irse, Sereth se volvió hacia mí.
Aquí nadie tocará tus alas sin permiso, nadie hará preguntas impertinentes sobre tu apariencia, y nadie repetirá lo que dijeron tus padres, si valoran su lugar en esta casa. La miré sorprendida. ¿Por qué? Esta vez sí respondió sin rodeos. Porque a él no le agradan las injusticias disfrazadas de costumbre. Cuando me quedé sola, tardé mucho en moverme. Pasé los dedos por la superficie de la mesa. Me acerqué a la ventana. Vi el reflejo de mis alas pálidas en el cristal y por primera vez no sentí vergüenza inmediata, solo cansancio. Un cansancio antiguo. Comí un poco, me lavé el rostro y traté de descansar, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el momento en que mis padres habían aceptado mi ausencia sin siquiera dudar. Luego veía los ojos del rey, claros y impenetrables, y me confundía aún más. Al caer la noche, una criada joven entró para avivar el fuego y dejarme otro vestido, esta vez de un tono azul profundo, que hacía resaltar el blanco de mis alas. El rey ha pedido que cenes con él. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Con él? ¿A solas? La criada bajó la mirada, como si incluso hablar de aquello requiriera cuidado. Sí, cuando llegó la hora, me condujeron a una sala más pequeña que el gran salón, con una mesa larga pero sobria, iluminada por velas altas. No había músicos, ni consejeros, ni guardias visibles. Solo él, de pie junto a una ventana abierta hacia la noche helada. Se giró al oírme entrar. Por un momento ninguno habló. Yo llevaba demasiados años sobreviviendo a las miradas ajenas como para no reconocer cuando una podía herir, pero la suya no me atravesó como una flecha. Fue más bien como una llama extraña en invierno. Siéntate, dijo. Obedecí. La cena era sencilla, mucho más de lo que habría esperado de un rey. Pan oscuro, sopa aromática, frutas de invierno y té de hojas claras. Él tomó asiento frente a mí, y durante unos segundos me pregunté si aquello formaba parte de una prueba. No tienes que temerme, dijo al fin. Le sostuve la mirada. No temo fácilmente. Una sombra leve, casi invisible, se movió en su boca. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. Eso ya lo noté. Yo quería preguntarle quién era, por qué me había aceptado, qué pensaba hacer conmigo. Quería preguntarle también por qué, después de una vida entera sintiéndome una carga, su sola presencia hacía que mis pensamientos se desordenaran de una manera nueva. Pero lo único que salió de mis labios fue la pregunta más sincera de todas. ¿Por qué me defendiste? Él apoyó una mano sobre la mesa. Sus dedos, grandes y pálidos, quedaron inmóviles junto a la luz de las velas, porque nadie que haya sido rechazado por ser distinto debería volver a escuchar que su existencia vale menos. Mi respiración se volvió lenta. Aquellas palabras encontraron dentro de mí un lugar herido que nadie había tocado antes. Entonces levantó la vista y añadió, con una calma que me dejó sin aliento, y porque cuando te vi entrar, supe que no pertenecías al abandono, pertenecías a otra historia. No supe responder, solo sentí, con una claridad que me asustó, que el norte ya no me parecía tan frío. Si esta historia ya te atrapó, comenta desde qué país me escuchas, y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que empezó como un abandono esa noche, no tardó en convertirse en algo que cambió mi destino por completo. La cena continuó en un silencio que, extrañamente, no me resultó incómodo. Yo estaba acostumbrada a los silencios cargados de juicio, a esas pausas en las que una familia entera decide que tu presencia es un error, que debe soportarse hasta que desaparezca. Pero el silencio de aquella sala era distinto. No me aplastaba, me dejaba respirar. Aún así, la pregunta seguía suspendida entre nosotros. ¿Por qué yo? Bajé la vista hacia el té humeante para no delatar lo agitada que estaba por dentro. El rey parecía hecho de la misma noche helada que rodeaba el castillo, y sin embargo había dicho aquellas palabras con una claridad que seguía temblando dentro de mí. No pertenecías al abandono, pertenecías a otra historia. Nadie me había hablado así jamás. Él fue quien rompió la quietud. No has probado casi nada. No tengo mucha hambre, respondí. Eso ya lo imaginé. Había una clase extraña de paciencia en su tono. No insistía, no ordenaba, no buscaba intimidarme, solo observaba. Era desconcertante. A lo largo de mi vida aprendí que los hombres poderosos de las cortes feéricas solían hablar como si el mundo entero les debiera atención. Nerian, aunque todavía yo no sabía su nombre, no tenía esa clase de arrogancia ruidosa. Su autoridad era mucho más peligrosa. No necesitaba exhibirse. Me animé a levantar la mirada. Si de verdad no quieres que te tema, entonces dime por qué estoy aquí. Sus ojos claros se quedaron un instante sobre mi rostro. Había algo en ellos que me hacía pensar en lagos cubiertos por hielo, una superficie serena bajo la que se movía una fuerza profunda. Porque te trajeron a mi reino creyendo que eras una carga, y quería ver con mis propios ojos si eso era cierto. El golpe de sinceridad me hizo tensarme. ¿Y qué has decidido?
que tu familia no sabe mirar. No supe qué hacer con aquella respuesta. Durante un segundo sentí el impulso ridículo de llorar, no por tristeza, sino porque mi pecho no estaba acostumbrado a albergar algo tan simple y tan devastador como el alivio. Desvié el rostro hacia la ventana. Afuera, la nieve descendía con lentitud sobre los jardines blancos del castillo. Parecía imposible que existiera un lugar tan silencioso y tan inmenso. Mi nombre es Isdira, dije de pronto, sin saber muy bien por qué. Él entrecerró apenas los ojos. No te lo había preguntado, lo sé, pero tampoco nadie lo había querido saber últimamente. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo distinto en su expresión. No era lástima. Era una forma contenida de rabia, como si algunas cosas lo ofendieran a un nivel que prefería no mostrar por completo. Isdira, repitió, y escuchar mi nombre en su voz me produjo un estremecimiento extraño. Yo soy Nerian. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y sentí que sonaba exactamente como él, firme, frío en la superficie, imposible de olvidar. Asentí, despacio. Gracias por decirlo tú mismo. ¿Quién debía decírtelo? Casi sonreí, aunque con cansancio. En las cortes del sur, los reyes rara vez se presentan a quienes consideran inferiores. Nerian apoyó la espalda en la silla y sostuvo mi mirada con una serenidad implacable. Entonces el sur está más enfermo de lo que pensé. Aquella respuesta me arrancó una sonrisa verdadera, pequeña, involuntaria. Me sorprendió tanto que tuve que bajar la vista de nuevo. No recordaba la última vez que algo me había hecho sonreír sin esfuerzo. Él lo notó. Estoy segura de que lo notó, porque el ambiente cambió apenas, como cuando una nube deja pasar un hilo de luz. Después de la cena, una criada se acercó para retirar los platos, pero Nerian levantó una mano y la detuvo. Déjanos. La muchacha se retiró de inmediato. Mi corazón volvió a tensarse. Estábamos solos otra vez. Ven, dijo él, poniéndose de pie. No, pregunté a dónde. Tal vez porque empezaba a comprender que con él las órdenes no nacían de un deseo de dominar, sino de una costumbre antigua de cargar demasiado peso sobre los hombros. Me levanté y lo seguí por un corredor lateral hasta una galería de cristal abierta hacia el interior del castillo. Lo que vi allí me dejó sin aliento. No era un jardín común. Bajo un techo de cristal curvo crecían flores blancas de invierno, helechos azulados y pequeños árboles de hojas transparentes que parecían hechas de escarcha viva. En el centro había un estanque oscuro, quieto como un espejo dormido. La luz de las lámparas se reflejaba en todas partes y hacía que el lugar pareciera suspendido entre sueño y memoria. ¿Esto existe de verdad?, murmuré. Nerian se detuvo a mi lado. Lo mandó construir mi madre. Decía que incluso en el norte debía haber un sitio donde la vida se recordara a sí misma que puede florecer. Me acerqué lentamente a una flor en forma de estrella. No la toqué. Tenía miedo de que desapareciera. Es hermoso. Lo es, dijo él. Por eso quise traerte aquí antes de que la corte te viera. Me giré hacia él. ¿La corte? Mañana habrá consejo. Los clanes del norte querrán saber por qué acepté una entrega del sur. Algunos cuestionarán tu presencia solo porque no entienden aquello que se sale de sus costumbres. El nudo en mi estómago regresó de inmediato. Claro. Era demasiado pronto para creer que la calma podía durar. Supongo que ahí termina mi trato digno. No. La firmeza con la que lo dijo me hizo alzar la cabeza. Aquí vas a aprender algo, Isdira. Que otros opinen no significa que tengan derecho a decidir lo que eres. Sus palabras me golpearon más hondo de lo que habrían debido. Toda mi vida otros habían decidido lo que yo era. La hija incómoda, la hermana extraña, la muchacha impropia, la vergüenza silenciosa. Me acerqué al estanque para ocultar la emoción que me subía a la garganta. En la superficie oscura vi mi reflejo junto al suyo, mis alas pálidas, su figura alta, dos rarezas distintas bajo la misma luz. No sé enfrentar cortes, confesé en voz baja. Nunca fui buena en eso. Él dio un paso más cerca, no suficiente para invadirme, pero sí para que sintiera el calor leve de su presencia en aquel aire frío. No, tendrás que hacerlo sola. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Yo no era ingenua. Sabía que una promesa así podía romperse. Sabía también que el afecto repentino de un rey no era algo que debiera aceptarse sin cautela, pero había una honestidad áspera en Nerian que empezaba a desarmar mis defensas una por una. Me atreví a hacer la pregunta que llevaba un rato rondándome. ¿Por qué te importa tanto? Él tardó en responder. Porque sé lo que es que te miren y solo vean lo que les asusta. Lo observé con atención. Por primera vez, detrás del rey, del alfa, del hombre capaz de congelar una sala con una sola mirada, vi algo más antiguo, una herida, no mostrada, pero real.
Antes de que pudiera decir nada, se escucharon pasos apresurados al otro extremo de la galería. Sérez apareció con el rostro tenso. Majestad, perdone la interrupción. Han llegado mensajeros del sur. Mi cuerpo entero se heló. Nerian no se movió. ¿Quién los envía? Sérez bajó apenas la voz. La casa de los Varel, la familia de Isdira. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No habían ido a despedirse de mí. No habían corrido tras el carruaje. No habían preguntado si estaba viva. Y sin embargo, ahora enviaban mensajeros. Nerian volvió lentamente el rostro hacia mí. Sus ojos no se endurecieron, pero algo en ellos se volvió más oscuro, más protector. Parece que el sur ha recordado demasiado tarde que existes. No esperaba volver a oír el nombre de mi familia tan pronto. Ni siquiera estaba segura de querer volver a pensarlos. Había pasado el viaje al norte tratando de arrancármelos del pecho como se arranca una espina demasiado profunda para seguir tocándola. Pero bastó que Sérez pronunciara la casa de los Varel para que todo regresara de golpe. La mirada vacía de mi madre, los dedos impacientes de mi padre sobre la arca de madera, la certeza de que me habían soltado como quien deja caer algo que nunca quiso sostener. Nerian observó mi rostro un instante y luego habló con una calma que, por alguna razón, me sostuvo mejor que cualquier consuelo. No responderé nada sin que tú lo sepas. Esa frase, tan simple, me dejó inmóvil. Durante años otros habían tomado decisiones sobre mi vida sin siquiera fingir que mi opinión importaba. De pronto, en el reino más lejano y extraño que había conocido, el hombre más poderoso del norte me estaba diciendo que mi voz sería tenida en cuenta. Sérez aguardó en silencio, respetando algo que yo todavía no lograba comprender del todo, que mi respuesta sí tenía peso allí. Tragué saliva. ¿Qué quieren? Sérez desvió apenas la mirada hacia Nerian antes de contestar. Los mensajeros no han entregado una explicación completa. Solo dijeron que traen una comunicación urgente sobre tu permanencia en el norte. Mi permanencia. No dijeron mi bienestar. No dijeron mi nombre. No dijeron hija. Solo mi permanencia. Sentí una amargura seca en la lengua. Nerian pareció notarlo, porque habló antes de que yo pudiera perderme en mis propios pensamientos. No vas a verlos esta noche. ¿Y mañana? Mañana decidirás si quieres hacerlo. Decidirás. Otra vez aquella palabra tácita. Otra vez esa manera de colocar algo firme bajo mis pies. Asentí, aunque todavía tenía el corazón tenso. Sérez se retiró con una inclinación y la galería volvió a quedarse en silencio. El jardín de invierno brillaba alrededor de nosotros como si nada en el mundo pudiera alterarlo, pero yo ya no lograba respirar la misma calma de unos minutos antes. Mis padres solo buscarían algo si les convenía, dije al fin. Nerian no respondió enseguida. Rodeó el estanque, con pasos lentos, como si prefiriera pensar bien antes de hablar. Yo lo observé. Había una cualidad extraña en él. Incluso cuando callaba, no parecía distante, sino concentrado. Entonces no les daré nada que puedan usar en tu contra. La seguridad de su voz me hizo volverme hacia él. Hablas como si ya supieras que quieren aprovecharse de esto. Él alzó una ceja apenas. Te entregaron. Ahora envían mensajeros. No necesito demasiada imaginación. A pesar de todo, una exhalación parecida a una risa escapó de mis labios. Qué extraño era descubrir que incluso en medio del desasosiego, él podía arrancarme esa reacción mínima, casi prohibida. Nerian se detuvo frente a una rama blanca cubierta de pequeñas flores azuladas. Mañana tendrás que enfrentarte a algo más difícil que esos mensajeros. La corte, murmuré. Sí, la palabra quedó flotando como una puerta que no quería cruzar. Nunca me había gustado la corte del sur. Allí cada gesto estaba medido, cada sonrisa escondía una comparación, cada cumplido podía convertirse en una herida cuando uno se daba la vuelta. Yo no sabía sobrevivir a eso, no con elegancia, no con indiferencia. Siempre terminaba sintiéndome demasiado visible o completamente fuera de lugar. En el norte será distinto, añadió él, como si hubiera seguido el hilo exacto de mis pensamientos. No porque sean mejores, solo porque aquí no permito ciertos juegos. Lo miré con cautela. Hablas como si pudieras controlar cada palabra. No puedo, pero sí puedo decidir cuáles tienen consecuencias. Había algo ferozmente tranquilizador en aquella forma de entender el poder, no como adorno, no como espectáculo, sino como límite. Me di cuenta de que empezaba a sentirme extrañamente segura cerca de él, y eso me asustó más de lo que debería, porque la seguridad, cuando una no ha tenido mucha, se vuelve peligrosa. Una puede empezar a desearla, y yo no estaba lista para desear nada que dependiera de otro. Tal vez él percibió mi conflicto,
porque no se acercó más. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza hacia una de las puertas laterales del jardín. Deberías descansar. No tengo sueño. Entonces quédate aquí un rato más, si quieres. Nadie vendrá a molestarte. Iba a decir que prefería volver a mi habitación, pero me sorprendí a mí misma preguntando otra cosa. ¿Tú tampoco duermes cuando algo te inquieta? Nerian me sostuvo la mirada. En la luz helada del jardín, su cabello parecía casi luminoso. No suelo inquietarme, solo pienso demasiado. Esta vez sí sonreí, apenas. Eso suena peor. En él apareció esa media expresión fugaz que nunca terminaba de convertirse en sonrisa completa. Lo es. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí después. Hablamos poco, pero cada frase dejaba una marca pequeña en el espacio entre nosotros. Me contó que el jardín había sobrevivido 3 inviernos especialmente duros, porque quienes lo cuidaban conocían bien la paciencia. Yo le dije que, en el sur, las flores de luna se cerraban cuando percibían tristeza, y que por eso mi madre había dejado de plantarlas. No soportaba verlas apagarse cuando yo entraba al invernadero. Apenas terminé de decirlo, me arrepentí. No quería ofrecerle trozos tan desnudos de mi pasado, pero Nerian no reaccionó con lástima. Las flores no se cerraban por ti, dijo. Se cerraban por la tristeza que ya vivía en esa casa. No pude responder. Sentí una punzada inesperada detrás de los ojos y me volví hacia el estanque para disimularla. Nadie había defendido así a la niña que fui. La voz de Sereth volvió a oírse mucho más tarde, suave esta vez, anunciando que todo estaba preparado para la mañana siguiente. Habría consejo al mediodía. Los representantes de los clanes ya habían llegado. Los mensajeros del sur esperaban una respuesta. Cuando Nerian y yo salimos del jardín, caminamos juntos por el corredor de cristal. Yo iba un paso detrás, por costumbre. Él lo notó y disminuyó la marcha hasta quedar a mi lado. No tienes por qué caminar como si pidieras permiso para existir aquí, Isdira. La frase me atravesó con tanta fuerza que me detuve. Él también se detuvo. Por un momento solo nos miramos. Sentí la tentación absurda de decirle que no sabía cómo dejar de hacerlo, que una parte de mí seguía convencida de que cualquier cuarto podía expulsarme, cualquier mesa podía negarme un asiento, cualquier gesto amable podía ser retirado en cuanto resultara incómodo. Pero no quería sonar frágil, no delante de él. Nerian debió de intuirlo, porque bajó la voz. No te pido que confíes en mí de inmediato, solo que observes. ¿Observar qué? Si mis actos se parecen a mis palabras. El corazón me golpeó con una fuerza inesperada. Nadie me había dado nunca una razón tan honesta para acercarme. Antes de que pudiera responder, llegamos a la puerta de mi habitación. Sereth aguardaba a una distancia prudente. Las luces del corredor doraban apenas el borde claro del cabello de Nerian. «Buenas noches, Isdira», dijo él. «Buenas noches, Nerian». Entré, con las piernas temblorosas, y cerré la puerta lentamente. Me apoyé en la madera, respirando despacio. Todo había cambiado demasiado rápido. Mi familia reaparecía por interés. La corte del norte me esperaba con preguntas. Y en medio de todo eso estaba aquel rey imposible, que no me ofrecía promesas dulces ni palabras vacías, sino algo mucho más inquietante: coherencia. A la mañana siguiente, Sereth me vistió con un traje del norte hecho de tela azul plateada, ceñido con delicadeza en la cintura y abierto en la espalda para dejar libres mis alas. Cuando me vi en el espejo, tardé unos segundos en reconocerme. No parecía menos extraña. Parecía, por primera vez, hermosa a mi propia manera. Sereth ajustó el último broche. El consejo ya se ha reunido. Respiré hondo. Y los mensajeros del sur, también. Me dirigí hacia la puerta con el pulso desbocado. Antes de salir, Sereth habló con una serenidad que me recordó al sonido de la nieve cayendo sobre piedra. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda algo. Ayer llegaste como una entrega. Hoy entrarás como alguien a quien el rey eligió proteger. La miré en silencio. Y justo antes de que las grandes puertas del salón del consejo se abrieran ante mí, comprendí que lo que más me aterraba ya no era la humillación. Era descubrir cuánto me importaba que Nerian mantuviera su palabra frente a todos. Las puertas del salón del consejo se abrieron con una lentitud solemne que me hizo sentir cada latido en la garganta. Entré con la espalda recta, aunque por dentro me temblaba todo. El salón no era tan inmenso como el gran recinto donde conocí a Nerian, pero imponía de otra manera.
Había una mesa semicircular de madera blanca pulida, y alrededor de ella se encontraban representantes de los clanes del norte, mujeres de mirada afilada y hombres de porte severo, todos vestidos con capas claras, pieles elegantes y joyas sobrias que parecían hechas de hielo y luna. Nadie hablaba, todos me observaban, no con abierta crueldad, pero sí con la clase de interés que puede convertirse en juicio si una se mueve mal. Al fondo, en el lugar central, estaba Nerian. No llevaba corona, no la necesitaba, sentado en su silla de respaldo alto, con una mano apoyada en el brazo tallado del asiento, y la otra inmóvil sobre la mesa. Parecía más rey que cualquier monarca adornado del sur. Al levantar la vista y encontrar la mía, algo en mi respiración se acomodó. No era paz completa, era algo más real, la certeza de que no estaba sola frente a esa sala. A su derecha se hallaba Seret, a la izquierda, una mujer de cabello muy corto y ojos grises, cuya postura transmitía una fuerza casi militar. Más tarde sabría que se llamaba Baelis y que comandaba parte de la Guardia del Norte. Seret anunció mi nombre con voz clara. Isdira de la casa Varel, recibida en el norte por voluntad del rey. Ese detalle importó. No dijo entregada, no dijo traída, no dijo comprada, recibida. Vi cómo algunos rostros cambiaban apenas, un movimiento sutil, pero suficiente para entender que cada palabra dentro de aquel reino estaba elegida con precisión. Nerian habló entonces. Acércate. Di unos pasos más, hasta quedar en el centro del salón. Sentí el peso de todas las miradas sobre mis alas, sobre mi cabello, sobre la rareza que tantos habían usado para definirme antes de conocerme. Quise recordar lo que me había dicho la noche anterior. Observa si mis actos se parecen a mis palabras. Aún no sabía cuánto me aferraba ya a esa frase. Uno de los consejeros, un hombre mayor con barba blanca y ojos fríos, habló primero. Majestad, con respeto, el consejo necesita entender por qué una joven del sur ha sido aceptada bajo la protección real sin consulta previa. Otra mujer añadió, con voz más suave, aunque no menos firme, ¿y por qué los Varel la entregaron con tanta prisa, si ahora envían mensajes urgentes reclamando atención? Mi pulso tropezó. Entonces era cierto, habían ido a reclamar algo. Nerian no apartó la vista de mí al responder. La acepté porque estaba siendo tratada como un objeto de intercambio, y eso no ocurrirá dentro de mis fronteras. El consejero mayor inclinó apenas la cabeza. Eso honra al norte, pero no resuelve la cuestión diplomática. La resuelve lo suficiente para mí, respondió Nerian. Hubo un silencio tenso. Era evidente que no todos estaban acostumbrados a que la discusión terminara cuando él lo decidía, pero también era evidente que ninguno estaba dispuesto a desafiarlo sin medir bien el terreno. La mujer de ojos grises, Baelis, me observó con atención. Quiero escucharla a ella. La sencillez de esa frase me sorprendió más que cualquier otra cosa. Yo también, dijo Seret con serenidad. Nerian hizo una señal breve con la mano. Habla, Isdira. Aquí nadie hablará por ti mientras puedas hacerlo tú misma. Sentí que el aire me pesaba menos y más al mismo tiempo. Mi voz salió suave al principio, pero firme. No sé qué han dicho mis padres en su mensaje, solo sé lo que hicieron. Me entregaron sin despedirse. Aceptaron un acuerdo para apartarme de su casa porque siempre consideraron que ser diferente era una vergüenza. Si ahora me buscan, no es por afecto. Nadie me interrumpió, así que seguí. No vengo a pedir compasión, ni un lugar inmerecido, pero tampoco aceptaré que se me trate como si no pudiera decidir nada sobre mi propia vida. Al terminar, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Baelis fue la primera en asentir, apenas. El consejero mayor no pareció satisfecho, pero tampoco pudo señalar debilidad en lo que había dicho. Otro de los miembros del consejo, una mujer elegante con ojos casi violetas, me estudió durante varios segundos antes de hablar. Entonces, si el sur reclama ahora tu permanencia, ¿qué deseas tú? Deseo que no vuelvan a decidir por mí. La frase cayó con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Nerian se recostó apenas en su asiento. No sonrió, no me elogió, pero en sus ojos vi algo cálido, oscuro y contenido. Orgullo quizá, o reconocimiento, y descubrir que me importaba verlo así, me desordenó por dentro de una manera casi más difícil de soportar que el miedo. Seret se levantó entonces con un pequeño rollo de pergamino en las manos. Los mensajeros del sur han entregado la comunicación. Con permiso de la sala, leeré el contenido. Nerian asintió. Seret rompió el sello y su voz resonó limpia en el salón. La casa Varel lamenta cualquier malentendido surgido durante la entrega de su hija Isdira y solicita abrir un diálogo con el norte sobre una posible unión beneficiosa, dado el interés que su presencia parece haber despertado en la corte real. Sentí que una punzada de hielo me atravesaba el pecho. No me reclamaban como hija, me reclamaban como oportunidad.
La mujer de ojos violetas apretó los labios con evidente desagrado. Incluso el consejero mayor pareció disgustado. Baelis soltó una exhalación seca, casi burlona. Nerian, en cambio, no mostró sorpresa. Continúa, dijo. Seret siguió leyendo. La casa Varel considera que, si la joven resultara de valor para la estabilidad del norte, sería apropiado renegociar los términos de su salida del sur, incluyendo compensaciones y reconocimiento al linaje de origen. Durante unos segundos nadie habló. Yo sí, sentí algo muy nítido. No tristeza, no ya. Lo que sentí fue el final de una esperanza que no había querido admitir que aún conservaba. Una parte pequeña y torpe de mí había pensado que quizá, solo quizá, mis padres habían recordado demasiado tarde que yo también era su hija. Pero no, solo habían olido beneficio. El consejero mayor murmuró, incapaz de ocultar su desdén. Quieren venderla 2 veces. La vergüenza me encendió el rostro. Bajé la mirada, por puro reflejo. Entonces la voz de Nerian atravesó el salón. Mírame. Alcé los ojos de inmediato. No a ellos, a mí. Lo hice. Y en medio de aquella sala llena de poder, estrategia y juicio, él me sostuvo la mirada con una firmeza que parecía hecha para arrancarme de la humillación antes de que me hundiera en ella. Tus padres han revelado lo que son. Eso no dice nada sobre lo que eres tú. Nadie respiraba. Luego se puso de pie. La silla resonó detrás de él. Su voz, cuando volvió a llenar el salón, no fue alta, pero sí imposible de desafiar. El norte no renegociará la vida de Isdira, no se pagará por ella, no se la devolverá, y no se reconocerá autoridad alguna del sur sobre sus decisiones futuras. Desde este momento, permanece aquí por su propia voluntad y bajo mi protección directa. Mi corazón se detuvo un instante. Bajo mi protección directa. La sala completa entendió el peso de esas palabras. Yo también. Aquello ya no era solo hospitalidad, no era solo compasión. Nerian estaba levantando una muralla alrededor de mí con su propia autoridad, y lo más peligroso fue darme cuenta de cuánto me conmovía. Cuando el consejo terminó, los miembros del clan comenzaron a retirarse en silencio, procesando lo ocurrido. Yo seguía de pie, incapaz de moverme del todo. Sentía la piel demasiado sensible, las alas demasiado livianas, el pecho demasiado lleno. Nerian descendió de su lugar y se acercó. «Lo has hecho bien», dijo. Mi voz salió apenas como un susurro. «Ellos no me quieren. Solo quieren lo que creen que puedo valer aquí». Él se detuvo frente a mí, tan cerca que por primera vez tuve que inclinar ligeramente el rostro para sostenerle la mirada. «Entonces deja que aprendan a vivir sin aquello que despreciaron demasiado pronto». No sé si fue su voz o la forma en que lo dijo, pero algo dentro de mí cedió. No lloré, no quería hacerlo, pero sentí una grieta dulce, inesperada, en la dureza con la que llevaba años sosteniéndome, y justo cuando pensé que lo peor de aquella mañana había pasado, Seret regresó con el rostro más tenso que nunca. «Majestad», dijo con rapidez contenida, «los mensajeros del sur no vienen solos». Nerian frunció apenas el ceño. «¿Quién más ha llegado?» Seret me miró a mí antes de responder. «Tu hermana, mayor, Isdira, y exige verte de inmediato». No estaba preparada para verla. Durante años imaginé muchas veces qué sentiría si volvía a tener a mi hermana mayor delante. Pensé que me invadiría la rabia, o que sentiría el deseo absurdo de correr hacia ella, como cuando éramos niñas y todavía creía que alguien de mi casa podía elegirme sin condiciones. Pero cuando Seret pronunció esas palabras y supe que estaba allí, lo que sentí fue algo mucho más extraño, cansancio, un cansancio profundo, antiguo, casi triste, como si mi corazón hubiera entendido antes que yo que algunas heridas no se reabren con un grito, sino con una voz conocida. Nerian no apartó la vista de mí. «No tienes obligación de verla». Tragué saliva. Quería decir que no. Quería refugiarme en mi habitación, cerrar las puertas y fingir que el sur estaba a un océano de distancia. Pero si huía ahora, aquella visita seguiría, persiguiéndome por dentro. «Sí la veré», dije al fin, pero no a solas. La respuesta salió de mis labios con más firmeza de la que esperaba. Nerian asintió una sola vez. «No estarás sola». Seret condujo el encuentro a una cámara menor del ala del consejo, una sala luminosa con paredes de piedra clara y tapices de invierno. Cuando entré, mi hermana ya estaba allí. Lioren seguía siendo tan hermosa como recordaba. Cabello dorado, alas cálidas como la miel bajo el sol, postura impecable. Había sido siempre la hija perfecta de los Varel, la que sonreía cuando correspondía, la que hablaba sin desafiar, la que entendía mejor que yo los ritmos crueles de la corte del sur. De niñas, yo la miraba como se mira una ventana, convencida de que detrás de ella había una vida más amable. Al verme, sus labios se separaron apenas. Isdira, no corrí a abrazarla, no sonreí, solo me detuve a unos pasos, con Seret a mi izquierda
y Nerian detrás de mí, no pegado a mi espalda, pero sí lo bastante cerca como para que su presencia me sostuviera. Tú nunca vienes a un lugar si no te conviene, dije. Lioren parpadeó, sorprendida quizá por la falta de cortesía. Yo tampoco estaba acostumbrada a hablarle así. He venido porque esto se ha salido de control, respondió. Algo en mí casi se rió, no por diversión, por incredulidad. ¿Esto? ¿Te refieres a que me vendieron como si fuera un mueble incómodo y ahora descubrieron que sigo teniendo valor? Su rostro se tensó. No uses esa palabra. ¿Cuál? ¿Vendieron? Seret guardó silencio. Nerian también. Ambos me estaban dejando hacer lo que nadie me había permitido antes. Llevar el peso de mi propia voz. Lioren bajó el volumen, como si intentara recuperar un terreno más íntimo. No fue tan simple. Para mí sí lo fue, dije. Me subieron a un carruaje y me enviaron, lejos, sin despedirse. Mi hermana inhaló profundamente. Por un instante vi a la joven impecable quebrarse apenas por debajo del barniz de perfección. Yo no estaba allí cuando te fuiste. La miré fijamente, pero estabas antes, y estabas después, y no viniste. Esa fue la primera herida que sí pareció alcanzarla. Vi cómo desviaba la mirada, solo un segundo. No vine porque no me dejaron, murmuró. No supe qué hacer con esa frase, porque una parte de mí quería rechazarla de inmediato, y otra, la parte más frágil, la que había dormido durante años entre silencios, todavía quería saber si alguna vez alguien de mi sangre había intentado buscarme de verdad. Nerian habló entonces, con esa calma cortante que volvía nítido todo lo que tocaba. Habla claro. ¿Has venido al norte para pedir algo, o para decir la verdad? Lioren levantó la vista hacia él. Por primera vez percibí en su expresión una mezcla de nerviosismo y desconcierto. Supongo que en el sur había imaginado a Nerian como una fuerza lejana, una figura útil para negociar. Tenerlo delante era distinto. He venido a evitar un desastre para mi casa, dijo al fin. Mi pecho se endureció. Claro, ahí estaba la verdad. ¿Qué clase de desastre?, pregunté. Lioren apretó las manos delante del cuerpo. Padre hizo circular la idea de que tu salida había sido una solución discreta, un arreglo menor. Pero ahora toda la corte murmura que el rey del norte te ha puesto bajo su protección directa. Hay familias preguntando por qué alguien a quien se apartó sin valor ha sido recibida con tanta consideración aquí. La observé sin pestañear. No oía a una hermana, oía a una emisaria. Y eso no es todo, continuó. Una casa del oeste está a punto de formalizar una propuesta para mí. Si el nombre Varel queda asociado a un escándalo, esa unión puede romperse. Ahí estaba el verdadero centro de todo, no yo, no mi dolor, no el abandono, la reputación, otra vez la reputación. Entonces has venido por tu futuro, no por mí, dije. Lioren dio un paso adelante. No es tan sencillo. Lo es bastante, respondí. Ella cerró los ojos un instante, como si estuviera agotándose. Cuando volvió a abrirlos, vi algo distinto. No arrogancia, miedo. Isdira, por favor. Si rechazas públicamente a la familia, padre quedará expuesto. La corte investigará. Sacarán cosas que madre ha intentado ocultar durante años. Una punzada extraña me atravesó. ¿Qué cosas? Mi hermana dudó. Nerian no se movió, pero su voz cambió apenas. Contéstale. Lioren humedeció los labios. Tu aspecto nunca fue un accidente. Sentí que el aire se comprimía entre mis costillas. ¿Qué significa eso? Ella me miró entonces con una mezcla dolorosa de culpa y resignación. Significa que madre siempre supo por qué. Naciste así. El mundo pareció apartarse un paso de mí. Mis alas, mi cabello, mis rasgos distintos, todo aquello que había cargado como una condena silenciosa, se quedó suspendido en esa frase. Lioren continuó, más bajo. Nuestra abuela materna no era del sur, era del norte. No respondí. No podía. Las paredes, la sala, la luz, todo parecía demasiado quieto. Madre encontró sus cartas cuando éramos pequeñas, dijo Lioren. Cartas viejas, escondidas en mi nenucinto un cofre. Hablaban de una unión entre una mujer de alas pálidas y una casa menor del norte, antes de que ciertas alianzas se rompieran entre los reinos. Madre destruyó casi todo. Dijo que esa sangre solo traería vergüenza si volvía a manifestarse. Cuando tú naciste, lo supo de inmediato. No sentí lágrimas. Sentí algo peor. Sentí una claridad helada. Toda mi vida me hicieron creer que yo era un error, y ahora descubría que no era un error. Era un recuerdo que mi familia quiso borrar. Seret dejó escapar una exhalación muy lenta. Nerian no habló, pero en su silencio se estaba formando algo oscuro, contenido. Mi voz salió apenas. ¿Y tú lo sabías? Lioren tardó demasiado en contestar. No al principio. Luego sí. La miré como si la estuviera viendo por primera vez. Y callaste. Yo era joven, dijo ella rápidamente. No podía enfrentar a padre. No entendía todo. Solo sabía que cada vez que te veía,
Madre se ponía rígida, que te apartaban de ciertos eventos, que te miraban como si fueras una carta mal mezclada en un mazo perfecto. Y cuando comprendí la verdad, ya era tarde, porque en esta casa nadie desobedece sin pagar un precio. La frase me golpeó por su honestidad, pero no alivió nada. Tú sí encontraste la forma de sobrevivir, dije. Yo fui el precio. Lioren cerró la boca. Nerian se acercó entonces, no para ponerse delante de mí, sino a mi lado, solo a mi lado. Y ese gesto, tan preciso, me sostuvo más que si me hubiera rodeado con su cuerpo entero. ¿Qué quieres de ella ahora?, preguntó él. Lioren miró primero al rey, luego a mí. Quiero que no destruyas por completo el nombre de nuestra madre. Ella temía lo que el sur hace con aquello que considera impuro. No justifico lo que hicieron, pero si esto se expone, quedará claro que escondieron sangre del norte durante generaciones. Nuestra casa caerá, nuestra casa, repetí. Me di cuenta de que ya no sentía que esa casa fuera mía. Caminé despacio hasta la ventana. Afuera, la nieve caía sobre los patios blancos del castillo con una serenidad insultante. Pensé en la niña que fui, en cómo escondía sus alas cuando llegaban visitas, en cómo sonreía menos para no llamar la atención, en cómo se esforzó años enteros por merecer un amor que dependía de parecer otra persona. Y entonces comprendí algo. No extrañaba a mi familia, extrañaba la idea de haber tenido una. Me giré hacia Lioren. No haré ningún espectáculo contra madre, porque ya no deseo vivir atada a lo que ella eligió esconder, pero tampoco volveré para sostener una mentira que me rompió. Lioren tragó saliva. Entonces la respuesta que llevaré al sur es que Isdira Varel terminó el día en que me subieron a ese carruaje. La frase cayó en la sala como una puerta, cerrándose. Vi a mi hermana palidecer, y sin embargo, no fue crueldad lo que sentí. Fue duelo, un duelo limpio, necesario, el final de algo que llevaba demasiado tiempo muriendo. Lioren bajó la mirada. Durante unos segundos creí que insistiría, pero cuando volvió a hablar, su voz ya no sonó como la de una negociadora, sino como la de la hermana que quizá había existido en algún rincón remoto de nuestra infancia. Hay algo más, dijo. Nadie, respondió. Ella metió la mano dentro de su capa y sacó un pequeño medallón ovalado, antiguo, de plata opaca. Me lo tendió con dedos temblorosos. Esto estaba entre las cosas de madre. Lo encontré antes de venir. No sabía si debía traértelo, pero después de oír lo que padre pretendía negociar, supe que no podía seguir guardándolo. Tomé el medallón lentamente. Al abrirlo, se me detuvo el aliento. En un lado había el retrato diminuto de una mujer, de alas pálidas, tan claras como las mías. En el otro, una inscripción casi borrada por el tiempo. Para mi nieta, si alguna vez el norte vuelve a reconocerla. Levanté la vista, sin aire en los pulmones, y justo entonces comprendí que alguien, mucho antes de que yo naciera, ya había esperado mi existencia. Sostuve el medallón entre los dedos como si temiera que el calor de mi piel pudiera borrar aquella inscripción. Para mi nieta, si alguna vez el norte vuelve a reconocerla, no era una fantasía. No era un consuelo inventado para calmar una infancia herida. Alguien había pensado en mí antes de que yo existiera. Alguien había imaginado que un día podría necesitar una prueba de que no había nacido por error, sino por historia. Lioren dejó la mano caer a un lado, agotada. Eso es todo lo que tenía que entregarte. La miré durante unos segundos. Ya no sentía el impulso de pedir explicaciones. Había algo demasiado hondo ocurriendo dentro de mí, como si una puerta antigua, cerrada durante años, acabara de entreabrirse y detrás de ella hubiera no una respuesta, sino una patria desconocida. Puedes irte, dije al fin. Mi hermana asintió despacio. Antes de girarse hacia la salida, me observó con una tristeza que no supe si me pertenecía a mí o a ella. No supe protegerte, Isdira. La frase llegó tarde, dolorosamente tarde, pero por primera vez no la recibí con hambre. Ya lo sé, respondí. Ahora protégeme diciéndoles la verdad, que no voy a volver. Lioren cerró los ojos un instante y luego inclinó la cabeza, como si aceptara una sentencia que llevaba años esperando. Salió sin discutir. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio de la sala se volvió inmenso. No fui consciente de que estaba temblando hasta que Seret se acercó y apoyó una mano suave en mi brazo. ¿Quieres estar sola? Negué con la cabeza. No. Seret entendió algo en mi mirada y retrocedió un paso. No se ofendió, solo me dejó espacio. Nerian seguía a mi lado, quieto, sin apresurar palabras que quizá no habrían servido. Era extraño y hermoso descubrir que, a veces, la mayor ternura consiste en no llenar el dolor ajeno con frases innecesarias. Abrí otra vez el medallón. La mujer del retrato tenía mis alas, no exactamente mi rostro, pero sí la misma luz. Pálida, la misma delicadeza transparente en los bordes, la misma diferencia que en el sur me había condenado al silencio. ¿Sabes quién era?, pregunté sin apartar la vista del pequeño retrato. Nerian extendió la mano. ¿Puedo? Se lo entregué. Lo observó con atención.
Su expresión cambió apenas al leer la inscripción. Mi madre me habló una vez de una casa menor del norte, cuyos descendientes desaparecieron del registro después de una unión con el sur. Dijo, no eran una familia poderosa, pero sí respetada. Custodiaban los jardines de hielo antiguo antes de que el reino se cerrara sobre sí mismo tras las viejas rupturas entre cortes. Levanté lentamente la mirada. ¿Crees que ella era de esa casa? Sí, una sola sílaba, y sin embargo sentí que algo en mí encontraba suelo. Seret se acercó un poco más. Entonces esto no solo prueba un vínculo familiar, prueba que tu diferencia nunca fue una mancha. Fue un legado. La palabra legado me rozó como una caricia desconocida. Toda mi vida había intentado reducirme para que los demás se sintieran cómodos. Había doblado mis alas al pasar por las puertas, bajado la voz en las reuniones, sonreído con cuidado para no parecer demasiado extraña, demasiado visible, demasiado yo. Y ahora, de repente, lo que me habían obligado a esconder podía ser precisamente la parte de mí que merecía ser reconocida. Tomé aire con dificultad. Quiero saber todo. Nerian cerró el medallón con delicadeza. Entonces ven conmigo. Seret nos condujo hasta un corredor más antiguo del castillo, lejos de las salas del consejo y de los patios principales. Bajamos por una escalera en espiral de piedra clara, iluminada por lámparas pequeñas encajadas en la pared. El aire era más frío allí, pero no desagradable. Tenía ese aroma limpio de los lugares donde se guardan cosas importantes: cera, papel viejo, madera noble, tiempo. Al final de la escalera había una puerta alta, reforzada con metal pálido. Baelis aguardaba junto a ella, como si ya supiera que llegaríamos. Todo está listo, dijo. Miré a Nerian. ¿Listo qué? Él hizo un gesto hacia la puerta. Los archivos del linaje del norte no se abren para cualquiera. La frase no sonó orgullosa, sonó ceremonial, como si comprendiera el peso del momento sin querer convertirlo en espectáculo. La puerta se abrió y entramos. El archivo parecía un bosque inmóvil hecho de madera blanca y estanterías interminables. Había mesas largas, vitrinas con mapas antiguos, cajones estrechos llenos de registros, retratos cubiertos por velos finos y libros encuadernados en tonos de hielo, humo y luna. Sobre nosotros, una bóveda curva recogía la luz de lámparas suspendidas, y durante un instante me sentí dentro del pecho de una historia que me había esperado en silencio. Baelis se dirigió a una mesa ya preparada con varios documentos y una caja alargada de plata antigua. Los nombres del medallón coinciden con un registro que mandamos buscar tras el consejo, explicó. Tu abuela materna se llamaba Elaris. Partió del norte siendo muy joven, después de una unión desaprobada con una casa del sur. No fue desterrada, pero sí borrada de muchos registros para evitar tensiones políticas. Seret frunció el ceño con desagrado. La vieja costumbre de hacer desaparecer a las mujeres incómodas del papel, sin admitir que existieron. Baelis asintió, seca. Exacto. Me acerqué a los documentos. Había un retrato más grande de la misma mujer del medallón. Sus alas parecían hechas de escarcha viva. No se veía frágil. Se veía serena, segura de sí misma. Había en su rostro algo que me hizo daño de una manera dulce, una posibilidad. Podría haberme parecido a ella si me hubieran dejado crecer sin vergüenza. Leí cartas incompletas, anotaciones de viajes, menciones a un jardín de invierno desaparecido y a una pequeña casa del norte que, aunque no poderosa, había sido guardiana de una belleza antigua. Elaris no era una vergüenza escondida. Era una parte real de la historia del reino. Yo también. Esa comprensión no llegó como una explosión. Llegó como el deshielo. Lentamente, inundándolo todo. Hubo un momento en que tuve que apoyarme en la mesa, porque el pecho me pesaba demasiado. Nerian dio un paso hacia mí. ¿Quieres detenerte? Negué con la cabeza. No. Si paro ahora, siento que volveré a ser la de antes. Sus ojos se suavizaron apenas. No vas a volver a ser la de antes. La forma en que lo dijo me atravesó más que cualquier revelación de aquella tarde, porque no sonó como deseo, sonó como certeza. Seguimos revisando los archivos hasta que Baelis encontró un documento pequeño con sello descolorido. Era una nota escrita por la madre de Elaris a la corona del norte. No pude leerla entera, porque el tiempo había devorado partes, pero una línea seguía intacta. Si alguna nieta mía hereda las alas del invierno, no la dejéis creer que nació sin hogar. Tuve que cerrar los ojos, toda mi vida creyendo exactamente eso. Sin hogar, sin lugar, sin espejo. Y allí estaba la prueba de que alguien, muchos años atrás, había temido precisamente ese destino para mí. Cuando por fin salimos del archivo, la tarde ya caía sobre el castillo. El cielo detrás de las ventanas era de un azul profundo, casi violeta. Seret y Baelis nos dejaron solos en la galería superior, quizá por intuición, quizá por respeto. Yo llevaba el medallón cerrado dentro de la mano. No sé quién soy ahora, confesé.
Nerian se apoyó en la baranda de piedra, mirándome con esa quietud atenta que empezaba a conocer demasiado bien. Eres la misma, solo sabes más verdad sobre ti. Solté una risa cansada. Eso suena sencillo. No lo es. Nos quedamos callados unos segundos. Afuera, la nieve empezaba a caer otra vez, lenta, hermosa, como si el norte respirara despacio alrededor de nosotros. Fui yo quien habló primero esta vez. ¿Tú ya sabías algo cuando me viste por primera vez? Nerian tardó en responder. No sabía tu nombre, ni tu historia exacta, pero reconocí tus alas. Giré el rostro hacia él. ¿Cómo? Porque crecí oyendo que algunas rarezas no eran advertencias, sino señales de linajes que el mundo había tratado mal. Mis dedos se cerraron más sobre el medallón. ¿Tu madre te habló de eso? Sí, y también me enseñó algo más, que cuando todos repiten que alguien no pertenece, casi siempre están defendiendo su propia cobardía. Lo miré en silencio. En ese momento ya no vi solo al rey, ni al alfa temido, ni al hombre capaz de paralizar un consejo entero con su voz. Vi al hijo de una mujer que le enseñó a mirar de otra manera. Vi al hombre que no necesitó entenderme del todo para impedir que me rompieran más. Y lo peor, o tal vez lo mejor, fue darme cuenta de que ya no me bastaba con su protección. Quería su cercanía, su mirada, su forma de nombrarme como si cada sílaba importara. Tal vez él lo vio en mi rostro, porque su expresión cambió apenas. Bajó la voz. Isdira. Mi nombre en sus labios sonó más íntimo que cualquier caricia imaginada. Todo dentro de mí se volvió silencio. Cuando te dije que te quedaría aquí, continuó, no fue por posesión, ni por capricho, ni porque necesitara desafiar al sur. Fue porque te vi entrar como alguien que llevaba toda la vida pidiendo disculpas por existir, y supe, de inmediato, que no pensaba permitirlo. Sentí el corazón tan lleno que casi dolía. Nerian dio un paso más cerca, y ahora hay algo que debo decirte con la misma honestidad. No me moví. Cuanto más te conozco, menos tiene esto que ver con la protección. El aire desapareció entre nosotros. No me tocó, no me arrinconó, no me exigió respuesta. Solo me miró con una claridad que me dejó sin defensas. Yo, que había pasado la vida entera sintiéndome el error que nadie elegiría, estaba de pie frente a un rey que no me ofrecía rescate ni compasión, sino algo infinitamente más delicado y más peligroso. Elección. Tragué saliva. Mi voz salió apenas. No sé qué hacer con eso. No tienes que hacer nada hoy, respondió. Solo saberlo. El mundo entero parecía haberse reducido a la distancia exacta entre nosotros. Quise decir algo inteligente. Quise protegerme. Quise apartar la vista. No hice ninguna de esas cosas. Porque, por primera vez en mi vida, no quería esconderme. Y justo en el instante en que mi mano, casi sin permiso, rozó la de él sobre la piedra fría de la baranda, unos pasos apresurados quebraron el momento. Baelis apareció de nuevo. Esta vez no había dureza militar en su rostro, sino urgencia. Majestad, el Consejo Extraordinario ya se ha reunido. Nerian se volvió apenas. ¿Ahora? Baelis asintió. Han llegado noticias del sur. Tu padre ha negado todo y ha exigido formalmente que Isdira sea devuelta o desheredada del nombre Varel ante ambas cortes. Y varios clanes del norte quieren una respuesta inmediata. La sangre se me heló. Baelis me miró directamente. Han pedido también que, si decides quedarte, declares públicamente quién eres y bajo qué nombre vivirás en el norte. Apreté el medallón dentro del puño. Por primera vez, elegir no era un sueño, era una puerta real. Y todo dependía de la respuesta que diera antes de que terminara la noche. No recuerdo haber caminado hacia el salón del consejo. Recuerdo el peso del medallón en mi mano. Recuerdo la mirada de Nerian a mi lado, firme, serena, sin intentar decidir por mí. Recuerdo la nieve detrás de las ventanas altas, cayendo como si el cielo quisiera cubrir el mundo entero con un silencio nuevo. Pero mis propios pasos, no. Esos se perdieron entre el latido de mi pecho y la certeza de que, al cruzar aquellas puertas, algo en mi vida iba a cerrarse para siempre y algo más iba a nacer delante de todos. El Consejo Extraordinario ya estaba reunido cuando entramos. Había más rostros que antes, más tensión, más expectación. Los clanes del norte llenaban la sala con sus capas claras, sus joyas de invierno y sus ojos atentos. En el centro, sobre la mesa semicircular, descansaba el documento enviado desde el sur. No necesité leerlo para sentir el veneno de sus intenciones. Mi padre quería borrarme si no podía recuperarme. Como hija, no me quiso. Como oportunidad, me reclamó.
y como ninguna de las dos cosas le obedeció, quiso arrancarme hasta el apellido. Curiosamente, esa crueldad ya no me rompió, me aclaró. Sereth se colocó a un lado. Baelis permaneció cerca de la puerta. Nerian ocupó su lugar central, pero antes de sentarse me miró, solo un instante, como si me recordara, en silencio, algo esencial. La decisión sería mía. El consejero mayor tomó la palabra. El norte debe responder al sur antes de que termine la noche. La joven Isdira ha sido mencionada por nombre en ambas cortes. Su padre exige que, si permanece aquí, renuncie públicamente al linaje Varel. Algunos clanes consideran que, dado el origen de la disputa, la propia interesada debe declarar su voluntad y el nombre bajo el que desea vivir en este reino. La propia interesada, no la muchacha, no la entrega, no la rareza. Yo respiré despacio y avancé hacia el centro del salón. Sentí todas las miradas sobre mis alas pálidas, sobre mi cabello blanco, sobre aquello que durante años había intentado esconder para merecer un poco de paz. Pero ya no era la misma que llegó en aquel carruaje. Lo comprendí con una claridad tan intensa que casi me dio vértigo. Ya no tenía que pedir disculpas por la forma en que fui creada. Miré primero al consejo, luego a Nerian. Después, sin bajar la cabeza, hablé. Nací en una casa que me enseñó a creer que ser diferente era una vergüenza. Crecí intentando merecer amor, a cambio de volverme más pequeña, más silenciosa, más cómoda para otros. Y cuando comprendieron que no podían cambiar lo que yo era, decidieron apartarme. La sala entera guardó silencio. Seguí hablando. Hoy sé que mi diferencia no fue un error. Fue una herencia, un linaje, un recuerdo antiguo que mi familia quiso ocultar porque le tenía miedo a todo aquello que no podía controlar. Ya no aceptaré cargar con esa vergüenza, porque nunca me perteneció. Noté un movimiento sutil en varios rostros del consejo. No era lástima, era atención verdadera. Apreté el medallón dentro de la mano y levanté un poco más la voz. Mi padre cree que puede desheredarme del nombre Varel como castigo, pero la verdad es que ese nombre ya no puede quitarme nada. Lo soltaron de mí el día que me enviaron lejos. Lo que hoy hago no es perderlo, es elegir no seguir viviendo bajo un techo que me negó incluso antes de conocerme. Hubo un murmullo leve, contenido, que se apagó en cuanto Nerian alzó la vista. Nadie volvió a interrumpir. El consejero mayor preguntó entonces, con inesperada solemnidad: «Entonces declara tu voluntad ante esta sala». Miré el retrato diminuto del medallón una última vez antes de cerrarlo. Pensé en el Aris, en la nota de aquella mujer que pidió que una nieta de alas de invierno no creciera creyéndose sin hogar. Pensé en la niña que fui, escondiéndose en pasillos del sur. Pensé en la joven que llegó al norte temblando por dentro. Pensé en el hombre que estaba a pocos pasos de mí y que sin prometerme dulzura fácil, me había ofrecido lo único que nunca había tenido, verdad. Y entonces supe qué responder. Mi nombre es Isdira, dije, y seguiré siendo Isdira, pero no viviré más bajo el apellido de quienes me entregaron como si yo no tuviera alma. Si el norte me acepta, quiero llevar el nombre de mi abuela, el nombre de la sangre que no me escondió, aunque tuviera que esperar generaciones para ser reconocida. Sereth inhaló suavemente. Baelis sonrió apenas, con orgullo seco. Incluso la mujer de ojos violetas del consejo inclinó la cabeza, con respeto. El consejero mayor preguntó: «¿Y cuál es ese nombre?». Sentí que el corazón me golpeaba con una fuerza serena, distinta a la del miedo. «Saelith», respondí. «Quiero vivir como Isdira Saelith». La palabra resonó en el salón como si hubiera estado esperando ser pronunciada allí desde hacía mucho tiempo. Nadie se rió, nadie dudó. Fue Nerian quien habló después, poniéndose de pie. «Entonces que conste ante el consejo y ante el norte que la joven, aquí presente, ya no pertenece a la casa que la rechazó. Desde esta noche será reconocida en este reino como Isdira Saelith, legítima heredera del linaje que el tiempo ocultó y que hoy vuelve a nombrarse con honor». Sentí que el aire me abandonaba en una oleada tibia. Con honor. No sabía cuánto había necesitado oír esas dos palabras hasta que las escuché. El consejero mayor se llevó una mano al pecho en señal de aceptación. Uno a uno. Los demás, miembros del consejo, hicieron lo mismo, algunos con solemnidad, otros con una emoción discreta, pero ninguno se opuso, y en ese momento comprendí que no solo estaba eligiendo un nombre, estaba entrando en mi propia vida. Cuando el consejo terminó, los clanes comenzaron a retirarse.
Seret pasó junto a mí y apretó mi mano brevemente antes de salir. Baelis inclinó la cabeza con una media sonrisa que parecía decir más de lo que su costumbre permitía. Poco a poco la sala se vació hasta dejarnos solos. Miriam seguía frente a mí. Durante unos segundos no hablamos. Ya no hacía falta ocultarse detrás de discursos ni decisiones ceremoniales. Éramos solo él y yo, en medio del eco de algo irrevocable. «Ya no tiemblas», dijo. Bajé la vista hacia mis manos. Sonreí apenas. No como cuando llegué. No. Se acercó un paso, luego otro. Yo podría haber retrocedido. No lo hice. Nunca había elegido nada tan grande, confesé. Y ahora siento como si todo mi cuerpo supiera que algo ha cambiado, aunque todavía no entienda cómo vivirlo. Miriam me miró con esa quietud intensa que siempre parecía ver más allá de mis defensas. Empiezas viviendo un día a la vez, sin pedir perdón por ocupar espacio. Solté una risa suave. Eso seguiré teniendo que aprenderlo. Entonces aprenderás aquí. La sencillez de su respuesta me desarmó por completo. Lo observé. Su cabello blanco bajo la luz del salón. Sus ojos claros, imposibles de engañar. La fuerza contenida de su presencia. Y debajo de todo eso, el hombre que me había visto antes de conocerme, que había sostenido mi voz sin arrebatarme la decisión, que había hecho del poder un refugio y no una jaula. Di un paso hacia él. Cuando dijiste que cuanto más me conocías, menos tenía esto que ver con protección, murmuré. ¿Qué quisiste decir exactamente? Por primera vez desde que lo conocí, Miriam no respondió enseguida, como si también para él esa verdad mereciera cuidado. Quise decir, dijo al fin, que ya no deseo solo que estés a salvo. Deseo que te quedes cerca. Deseo oír tu voz en este castillo, verte entrar en una sala sin inclinar la cabeza, saber cómo miras el primer deshielo, cómo sonríes cuando algo te sorprende, cómo llamas hogar a un lugar que te responda con el mismo nombre. Quise decir que, si algún día eliges amar, me gustaría ser el hombre al que mires sin miedo. El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que tomar aire despacio. Yo, que había pasado media vida convenciéndome de que nadie me elegiría sin querer cambiarme, estaba escuchando al rey del norte hablarme sin una sola sombra de posesión. Solo verdad, solo elección. Levanté una mano y la apoyé sobre su pecho, justo donde su respiración se volvía más profunda. Bajo mi palma, su corazón también latía con fuerza. Entonces voy a decirte algo con la misma honestidad, respondí. Sus ojos no se apartaron de los míos. Cuando llegué aquí, pensé que eras el final de mi libertad. Después creí que eras un refugio. Ahora sé que eres algo más difícil y más hermoso. Eres el primer lugar donde no he sentido que deba convertirme en otra para ser querida. Vi como algo en su expresión se abría, mínimo y luminoso. No sé exactamente cuándo empecé a esperarte en cada habitación. Seguí, ni cuando tu voz dejó de parecerme fría para empezar a parecerme hogar. Solo sé que ya no quiero esconderme de lo que siento, y lo que siento es esto. Me puse de puntillas y besé su mejilla primero, muy cerca de la comisura de sus labios, como si le ofreciera la oportunidad de detenerme si aquel gesto cruzaba un límite que él no deseara. No se apartó. Al contrario, su mano subió, despacio hasta sostener con delicadeza la base de una de mis alas, sin invadir, sin exigir, como quien toca algo sagrado solo después de haber recibido permiso. Sus ojos se oscurecieron con una ternura que me dejó sin aliento. Isdira Sailit, dijo en voz baja, como si saboreara mi nuevo nombre. ¿Puedo? Asentí. Entonces su boca encontró la mía con una suavidad que no se parecía a nada que hubiera imaginado. No fue un beso arrebatado ni feroz. Fue profundo de otra manera. Un beso que no quería devorarme, sino reconocerme, como si también él hubiera estado esperando ese instante desde que me vio entrar en aquel salón, sola y herida, con el invierno escondido en las alas. Cuando nos separamos, apoyé la frente contra la suya y cerré los ojos. Afuera seguía nevando. Adentro, por primera vez en mi vida, no sentía frío. Miriam rozó mi mano con la suya. Mañana el sur recibirá la respuesta del norte, dijo, y no podrán tocarte. Sonreí, todavía cerca de él. Mañana recibirán también mi respuesta. ¿Y cuál será? Abrí el medallón una vez más, y miré a la mujer de alas pálidas que había esperado mi nombre a través del tiempo. Luego alcé la vista hacia el hombre que me había ayudado a encontrarlo. Que ya no soy la hija que expulsaron, respondí. Soy la mujer que se quedó donde por fin fue vista. Miriam sonrió entonces de verdad, sin reservas, y fue la visión más hermosa que me había regalado el invierno. Esa noche no dormí sola, no porque el deseo gobernara el momento, sino porque la paz necesitaba testigo. Nos quedamos en la galería de cristal, entre las flores de invierno y el reflejo quieto del estanque oscuro, hablando en voz baja hasta que el cielo comenzó a aclararse. Le conté cosas de la niña que fui, pero sin vergüenza. Él me habló de su madre, de cómo le enseñó a desconfiar de mí.
todo poder que humille. Reímos, callamos, nos miramos, y con cada pequeño gesto comprendí algo que antes me habría parecido imposible. El romance no siempre llega como incendio, a veces llega como verdad, como un lugar donde una deja de encogerse, como una mano que no toma, sino acompaña. Cuando el primer resplandor del amanecer tocó los cristales, la nieve del patio se volvió casi dorada. Abrí mis alas por completo frente a la luz naciente. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada, solo porque ya no quería seguir doblándolas para caber en espacios que nunca fueron míos. Nerian me observó en silencio, y yo, por primera vez, no bajé la mirada. Había sido vendida por ser diferente. Había sido apartada por parecer un recuerdo que otros querían borrar. Había crecido pensando que el amor siempre pedía renuncia, pero al final no me quedé donde me compraron, me quedé donde me eligieron libre. Y en el reino del norte, entre hadas, elfos y jardines de invierno, bajo el cielo pálido que había visto nacer mi verdadero nombre, entendí por fin que no era una criatura rota buscando refugio. Era Isdira Saelith, y estaba en casa.